Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a esta cita semanal, La Pica en Flandes, este programa que emite en Informa Radio, también en mi canal YouTube, Guillermo Rocafort, y es la voz del mundo cívico-militar, un programa que, como ustedes saben, llevamos ya varios años en antena, en este caso emitiendo en Informa Radio, y como siempre, pues tocamos temas candentes de primer nivel, temas en los que consideramos que es importante entrar a la hora de generar opinión pública y también no olvidemos influencia, porque el objetivo de este programa es influir en la clase política, en la clase dirigente, al objeto de que tomen en consideración nuestros criterios, nuestras opiniones y de ahí pues nuestro esfuerzo por tratar temas de una forma rigurosa, en profundidad y una forma, por supuesto, como no puede ser de otra manera, respetuosa. Bueno, tenemos una mesa de debate, en esta ocasión reducida, pero considero que de la máxima calidad. Tenemos con nosotros al general don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Hola, buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Magnífico, mi general. Y también tenemos con nosotros a nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos, igualmente. Muy bien, pues como siempre, bueno, y el que les habla, Guillermo Rocafort, veterano legionario del tercio Gran Capitán primero de la Legión. Y Bueno, Almogávar paraquedista de honor. ahí estamos, ahí estamos. Muchas gracias. Es verdad que no lo digo, desde el Es que no lo dices, 2009, no lo dices. efectivamente, desde febrero del 2000, febrero del 2008, me acuerdo perfectamente, mi general, porque llegué tarde, porque venía deprisa y corriendo a dejar a mi hija y bueno. Al final me puse en la línea de la entrega de la boina y creo que al capitán me regañó amablemente porque desplacé toda la línea y hubo que luego rehacer la entrega de diplomas. O sea, fue una entrada un poco abrupta al patio de armas, pero muy emocionante ese año, el 2008, y como siempre muy agradecido, como dice mi general, por ese reconocimiento a mis estudios sobre el tema de los almogávares, que son temas, bueno, que nos unen mucho al general Cifuentes, también al general Fontella, al general Pérez Alemán, a esta gran familia de paracaidistas que hay que reconocerlo, es el núcleo y la esencia de la Pica en Flandes. Así que muchas gracias por recordármelo, mi general. Bueno, como siempre, como forma parte de nuestra memoria histórica y memoria democrática, voy a leer a continuación las efemérides que, como siempre, nos prepara semanalmente de forma magistral el coronel don Juan Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí, desde la Pica en Flandes, le enviamos un cordialísimo saludo. En esta semana, del 3 al 9 de julio, tenemos las siguientes fechas importantes. El 7 de julio del año 1520, la batalla de Otumba. Bueno, es la batalla que marca de alguna forma la conquista definitiva de lo que es actualmente México, anteriormente el virreinato o reinado también de la Nueva España, en la que Hernán Cortés, apoyándose de muchos pueblos incas que estaban reprimidos por el emperador Moctezuma, consigue derrotar y dar lugar a ese virreinato de la Nueva España que fue tan importante lo que es el actual México, ¿no? Batalla importante, por lo tanto, la batalla de Otumba. Otra fecha importante es el 5 de julio del año 1879, el nacimiento del fundador de la Legión, don José Millán Astray, nacido en La Coruña. Y bueno, ¿qué voy a decir? ¿Qué vamos a decir de nuestro general? Simplemente, pues, destacar que en su ciudad natal, pues, creo que fue en el año 2009, retiraron su estatua en la plaza del general Millán Astray. También retiraron su estatua, retiraron la plaza y bueno, ahí estamos peleando en la plataforma Millán Astray por intentar recuperar ese vínculo tan importante de nuestro fundador con su ciudad natal, La Coruña, al cual le nombró hijo predilecto y también le dio el bastón de general, algo que es uno de los típicos gobiernos del odio, pues se lo retiró, como digo, en el año 2009, ¿no? Pero bueno, seguiremos batallando porque al fin y al cabo esa forma parte de la memoria histórica de La Coruña y uno de los hijos más destacados de esa gran ciudad gallega y española es el fundador de la Legión. Otra fecha importante, el 4 de julio del año 1924, la acción de Covadarsa, en el contexto de las guerras del Rif. Otra fecha también importante, 5 de julio del año 1937,
el comienzo de la batalla de Brunete, que fue una batalla pues, de las más importantes de la guerra civil, junto con la batalla del Jarama, la batalla del Ebro, en fin, forman parte de esa historia nuestra del siglo XX. Bueno, dicho lo cual, después de haber hecho estas efemérides, que como siempre desarrollamos y evocamos como parte de nuestra historia, esta historia que hoy es borrada en los libros académicos, donde parece que no hubo tumba, ni hubo una batalla de Brunete, ni nada de lo que hemos comentado, pues nosotros, lógicamente, honramos a todos nuestros héroes y las citamos. Y ahora vamos a entrar en este programa de hoy, uno de los temas que lamentablemente no tienen la presencia de los medios de comunicación que deberían de tener, pero como saben ustedes, queridos oyentes, en la Pica en Flandes es precisamente en esos temas donde queremos nosotros ahondar, profundizar, porque forman parte de la realidad de España, que es el tema de Gibraltar. Curiosamente, ahora mismo la mayoría de las noticias de Gibraltar giran en torno a que hay una orca, parece que hay una orca que comanda una banda de orcas que atacan a una serie de barcos de recreo y todo el mundo hablando de esto mismo, ¿no? Y Televisión Española haciendo un documental, cuando realmente lo preocupante es que todos los meses entran al menos 1 o 2 submarinos nucleares en la base naval que hay en Gibraltar, porque no olvidemos que hay una base naval, pero también una base aérea de la RAF, que además esa está construida en un istmo que está fuera del Tratado de Utrecht, que fue pirateado de una forma infame a principios del siglo XX por motivos humanitarios, porque estaban sufriendo una epidemia y pidieron a las autoridades españolas que cedieran esa zona neutral que había entre lo que es propiamente en sí la colonia y el resto de España. España lo cedió y ahí colocaron a sus heridos, a sus muertos, y ahí lo asentaron y ahí han construido su base aérea de la RAF, que ahora que es también base conjunta es un aeropuerto internacional. No entiendo cómo puede haber un aeropuerto internacional construido en un istmo que totalmente inseguro, pero bueno, son cosas de Gibraltar, ¿no? Entonces, como digo, estamos ahora mismo en un momento decisivo porque, pues se está negociando el Brexit, como todos sabemos, la salida del Reino Unido. Cuando España se une a la Unión Europea, ya estaban incorporados, digamos, el Reino Unido y la Colonia de Gibraltar en el año 73. Entonces, en ese momento, pues, lógicamente, formaba parte, vamos a decir, estaba incorporada a la Unión Europea. ¿Qué es lo que sucede? Desde hace el 2016, creo que fue, decidieron salirse de la Unión Europea y ahora mismo todavía no se ha negociado el estatus. Ese estatus es fundamental porque aquí entran muchas cuestiones de extranjería, es decir, de control de fronteras, qué pasa con la gestión del aeropuerto, que parece que es el tema en el que parece que más se choca diplomáticamente, porque lógicamente eso es un espacio, eso no va a ser una zona Schengen y por lo tanto va a tener que haber una aduana de personas y de mercancías, ¿no? La libre circulación como digo, de personas, de capitales, de mercancías, es decir, todas esas normas que antes se imponían en la colonia como consecuencia de la pertenencia del Reino unido, pues ya han dejado de existir. Entonces, bueno, es cierto que en estos últimos años hemos vivido toda una serie de provocaciones, sobre todo por parte de las autoridades locales. Yo creo que incluso desbordando lo que es la diplomacia británica, que en mayor o menor medida es una diplomacia últimamente fría, distante, pero no de este acaloramiento que hemos sufrido por parte, sobre todo, del alcalde, porque él se hace llamar ministro principal, es el alcalde del Polo, que es Fabián Picardo, que es el que se encarga de las basuras y el alumbrado público, porque lógicamente la defensa y todo eso forma parte de la metrópoli del Reino Unido. Pues hemos visto lanzamientos de bloques de hormigón, provocaciones, insultos y todo tipo de ofensas a la nación, ¿no? Dicho lo cual, ese es el contexto en el que nosotros tenemos que tomar conciencia, porque ahora mismo es una situación, desde un punto de vista internacional, idónea para dar esos pequeños pasos en los que conseguir recuperar, aunque sea de forma paulatina, nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque es fundamental, porque somos la única nación de Europa que tiene una colonia, y casi del mundo, en nuestro propio territorio. Mientras tengamos Gibraltar, como dice José María Carrascal, como una colonia extranjera, no podemos ser considerados una nación de primer nivel. Esto lo sufren las naciones hermanas, lo sufre Argentina con las Malvinas, lo sufre Guatemala con Belice, lo sufre
no olvidemos también Venezuela con el Esequibo y también México. También México. México ha sufrido mucho, sobre todo en su época inicial. Es decir, es una constante que las naciones hispanas nos vemos de alguna forma violentadas en ese sentido. Entonces, por lo tanto, esta es la primera parte, lo que vamos a desarrollar con respecto a Gibraltar, y cedo la palabra a nuestro general Cifuentes, que ha hecho un estudio en particular para que desarrolle el tema. Adelante, mi general, por favor. Sí, muchas gracias, Guillermo. Bueno, siguiendo tu hilo, ¿no? Que es bien conocido en Twitter, con respecto al riesgo nuclear que existe en esta colonia inglesa en territorio europeo, bueno, pues he intentado colaborar para el programa, pues investigando un poco y siguiendo la línea, el hilo, yo del tema documental, del Brexit, de la salida del Reino Unido de Europa, de la Unión Europea, y ver cómo afectaba o si había algo específicamente escrito o mencionado o coordinado referente al riesgo nuclear, a la seguridad de las personas en este tema. Así que bueno, yo no sé si todo el mundo está al corriente de la situación de Gibraltar, ya has mencionado algo, no es parte integrante del Reino Unido, es una colonia británica en territorio español y que España le reclama que este territorio que le sea reintegrado, ya que sostiene plenamente lo dispuesto por Naciones Unidas sobre esta cuestión. Es la única colonia que queda en Europa. La plaza fue ocupada en 1704 durante la Guerra de Sucesión Española y el 13 de julio de 1713, por el artículo 10 del Tratado de Utrecht, la corona española cedió a Gran Bretaña la ciudad y Castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen. Pero España no cedió el istmo, ni las aguas adyacentes, ni el espacio aéreo supraadyacente, que son espacios de soberanía española. Y las Naciones Unidas, a lo largo de todos estos años, han establecido una doctrina sobre la situación colonial de Gibraltar. Según esta, es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Y señala que esta descolonización debe ser llevada a cabo mediante negociaciones bilaterales entre España y Reino Unido, negociaciones que la ONU viene recomendando ya desde 1965. No sé si puedo compartir una imagen. Voy a intentarlo. Me decís si se ve. ¿Se ve la imagen de Gibraltar? Correcto, mi Sí. general, se ve perfectamente. Bueno, pues ahí se ve el límite del tratado, señalado por el Tratado de Utrecht, 1713, y cómo el Reino Unido ha ido usurpando territorio, de forma que con el territorio que consiguió en 1854 se ha construido el aeropuerto. Bueno, por supuesto, el puerto lo ha ampliado también. Y la parte norte del campo neutral, esta parte está ya bajo control español. Y pues, aquí hay un puesto de control español hasta la línea de 1908, que es donde está la verja y la frontera, ¿no? Podemos decir. O sea, que podemos ver aquí el territorio ganado a nuestra nación por parte del Reino Unido, ¿no? Para Gibraltar. Y en pues se puede ver, en esta imagen, se puede ver un poco más en detalle la zona del puerto. Estas aguas portuarias son, la reclama España, todas estas aguas de Gibraltar, el puerto que se han construido, que aquí es donde atracan estos submarinos nucleares que menciona Guillermo. Aquí lanzaron bloques para separar y que no pudiesen pasar barcos hacia la zona portuaria suya, esa famosa época en la que iba lanzando bloques de hormigón. Y esta es la situación actualmente, ¿de acuerdo? Con su aeropuerto. Os dejo de compartir y os comento alguna cosa más. He estado mirando el acuerdo de retirada, ¿no? El Reino Unido firma un acuerdo de retirada durante su Brexit, lo firma con la Unión Europea, lo acuerda el 17 de octubre de 2019 y ahí se establecen las condiciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea para ofrecer seguridad jurídica a toda la población, ¿no? Del Reino Unido. Este acuerdo de retirada tiene 185 artículos, se divide en 6 partes y 3 protocolos adicionales. Hay un protocolo sobre Irlanda del Norte, hay un protocolo sobre zonas de soberanía del Reino Unido en Chipre, que en Chipre todavía hay una zona de soberanía del Reino Unido, no nos pensemos que somos los únicos, ¿eh? Los británicos siguen teniendo territorios por Europa. Y luego hay un protocolo sobre Gibraltar. Este protocolo que fue negociado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre la base de negociaciones previas entre España y Reino Unido. O sea, que España y Reino Unido estuvieron negociando este protocolo. Bueno, pues vamos a ver si en este protocolo estuve mirando y bueno, pues se regulan las distintas situaciones planteadas por la separación, con el fin de garantizar una transición ordenada en varios ámbitos. ¿Qué ámbitos han regulado? Libre circulación de bienes, denominaciones geográficas, cooperación policial y judicial,
protección de datos, contratación pública, cooperación administrativa, privilegios e inmunidades y otros asuntos relativos al funcionamiento de instituciones, órganos, oficinas, agencias. No encuentro ni he encontrado nada relativo a seguridad o amenazas con respecto a posibles temas medioambientales provocados por asuntos nucleares. Bueno, pues este acuerdo pues tiene al final un protocolo, pero bueno, y entonces España y Reino Unido crearon un comité de coordinación para ir discutiendo y hablando e informándose de todas las novedades que hubiera sobre estos temas. Había que seguir la evolución de estas cuestiones y este comité de coordinación informa periódicamente al comité especializado del acuerdo global de Reino Unido con la Unión Europea sobre el Brexit sobre este protocolo de Gibraltar. Además del protocolo, España concluyó una negociación, un paquete de acuerdos bilaterales. O sea, además del protocolo sobre Gibraltar con la Unión Europea, España pues negoció con el Reino Unido un paquete de acuerdos sobre Gibraltar y se está formado por 4 memorándums de entendimiento que vamos a ver de qué temas son. Pues uno es sobre derechos de los ciudadanos, sobre tabaco, sobre medio ambiente y sobre cooperación policial y aduanera. Luego se le añadiría otro sobre fiscalidad. Tampoco veo, Guillermo, nada relativo a seguridad de la población, tema de defensa ante radioactividad, infección por radioactividad, tema nuclear, no he encontrado nada. Así que bueno, me he metido en el protocolo de medio ambiente, a ver si por ahí encontrábamos algo, ¿no? Este MOU sobre medio ambiente establece el principio de cooperación para asegurar los máximos estándares de protección en toda la zona, con las consecuencias que de ello se derivan en cuestiones como la gestión de residuos sólidos y líquidos, control de suministro de combustible a embarcaciones, la investigación científica, incluida la investigación marina, y bueno, y también se designó una comisión técnica de coordinación con representantes de los 2 países para intercambiarse información en materia medioambiental o atraques de buques científicos de la Unión Europea o del Reino Unido, pero nada de vertidos nucleares. Pero bueno, teóricamente esta comisión técnica parece el lugar propicio para que se informaran de este tema, ¿no? Así que no hay nada sobre nuclear. Lo único que te puedo decir es que este mes de junio ha habido un ejercicio que se ha denominado NURIEX, en el que Reino Unido evidentemente no ha participado, ha sido un ejercicio nacional que ha organizado la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y ha organizado un simulacro de alerta nuclear, donde ha habido un escape en una central nuclear y ahí han participado pues todos los organismos que están afectados por este tipo de situaciones de emergencia. Pues está la Cruz Roja, está la empresa responsable de la gestión de residuos radioactivos, que se llama ENRESA, está el SESCAM, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, porque fue en Castilla-La Mancha el ejercicio, la Unidad Militar de Emergencia, la Guardia Civil, Policía Nacional, pero vamos, que el simulacro era por un escape radiactivo en una central nuclear. Precisamente, pues la línea gubernamental de ir cerrando las centrales nucleares porque son muy peligrosas. Pero bueno, se ha perdido la ocasión de hacer un verdadero ejercicio sobre un escape nuclear en un submarino de los que dices, o sobre que se haya hundido alguno de los submarinos, que se haya podido provocar una explosión, un choque. Eso, desgraciadamente, para ese ejercicio todavía tendremos que esperar un tiempo. Así que poco te puedo añadir a lo que tú informas, Guillermo. Pues agradecer mucho, desde luego, el esfuerzo y el desarrollo del tema por el general, porque le ha dado una perspectiva muy interesante, un recorrido de esos documentos, vamos a decir, de esta época del post-Brexit, en donde efectivamente, como bien ha quedado muy claro por parte del general, esa cuestión capital, que es la seguridad nuclear, pues brilla por su ausencia, nunca mejor dicho. Es una realidad que está ahí. Y bueno, alguien tendrá que algún día coger el toro por los cuernos y yo voy a continuar desarrollando este tema, pero yo no sé si don Fernando quiere aportar algo sobre el particular, por favor. Bueno, sobre el tema, digamos, nuclear, pues yo creo que en ese ya vas a aportar tú bastante, pero sobre la paradoja un poco de Gibraltar y todos temas, es muy curioso lo mal que siempre en este tema últimamente ha negociado España,
que no ha sabido mantener posturas claras y netas sobre, digamos, esa colonia y ha preferido aceptar lo que hubiera, sobre todo en todos los momentos de integración en Europa, y actualmente se da la paradoja de que tras la entrada en la OTAN, nosotros estamos obligados a defender Gibraltar, es un territorio OTAN, a defender el que ello siga siendo una colonia inglesa si es atacada por cualquier tercera parte. Por supuesto, no podemos, digamos, ejercer acciones militares, pero sin embargo, ni el Reino Unido ni ningún otro país de la OTAN está obligado a defender Ceuta y Melilla, al otro lado del estrecho. La verdad es que pues, hubo un éxito de negociación y, digamos, y da una idea, digamos, de con qué seriedad nos tomamos la defensa del territorio español, digamos, tanto nuestros políticos como asuntos exteriores. Y ya, bueno, pues te dejo que hables del tema nuclear, que es muy atractivo. Pues muchísimas gracias, don Fernando, por la opinión y efectivamente a mí me compete, digamos, el continuar en el desarrollo de este tema que, como digo, pues es fundamental. Entiendo que es vital y para ello voy a intentar ahora compartir, a ver si tengo yo también suerte. No sé si ven ahora mismo... Sí, está, correcto. está compartida. Bien. En Bien. relación a esto mismo, curiosamente el otro día, vamos a ver, el tema de Gibraltar, aunque parezca que no, pero en el Reino Unido es un tema que está siendo tratado ahora mismo en Downing Street número 10, 10W, DW, creo que dicen, ¿no? DS. Es decir, y han dejado bien claro que no están dispuestos a negociar lo que es la jurisdicción española sobre el aeropuerto, porque eso fue una de las condiciones que puso el gobierno, en el sentido de que ahora, como eso va a ser un territorio extracomunitario, ahí hay que contraer ese aeropuerto, porque si no, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces se han negado en redondo la metrópoli, ¿no? Y bueno, ellos dan por descontado, curiosamente, que las siguientes elecciones en España las va a ganar el Partido Popular y Vox. Y saben que en ese sentido va a ser un Brexit duro. De hecho, Fabián Picardo está amenazando con contratar trabajadores extracomunitarios, es decir, como despedir a los españoles que están allí trabajando, que todavía no se sabe bien la cifra, yo creo que está magnificada, yo creo que son varios miles, pero no son esos 10.000 o 15.000, yo creo que ellos lo exageran. Pues Fabián Picardo dice que va a contratar a trabajadores extracomunitarios, pues no sé dónde los va a sacar. Como no salga de las pateras, por cierto, las pateras nunca entran en Gibraltar, curiosamente, ¿eh? Eso sí, el tabaco, ¿de qué manera? Pero las pateras nunca entran, ni tampoco entran los cayucos, ni entra la inmigración ilegal, lo cual demuestra la defensa numantina que hacen de la roca en ese sentido, ¿no? Al menos de la inmigración ilegal, ¿no? Y aquí, bueno, y en este artículo que yo les recomiendo, que aquí lo tienen señalizado, que es del Financial Times, ft.com, significa el acuerdo del último del Brexit, dice, Gibraltar teme una frontera dura con España. Por lo tanto, pues referencia, o sea, nosotros tenemos que ser conscientes de ese contexto a la hora de presionar a nuestras autoridades para que se imponga ese escenario, ¿no? de negociación dura con respecto a Gibraltar, ¿no? Luego aquí, por ejemplo, en esta pantalla verán las dos bases, ¿eh? La base naval y la base aérea, ¿eh? O sea, realmente, y esto está incumpliendo el mandato de la ONU del año 1973 que dice que no puede haber bases ni construirse bases sobre territorios pendientes de descolonización. Y eso es lo que ha expuesto, yo creo, de una forma muy acertada, el que era el embajador de España en la ONU, diciendo a Fabián Picardo, ¿qué pasa? Porque, como bien ha dicho el general, esto está pendiente de negociaciones, pero el mandato es descolonizarse. ¿Qué pasa? Todos los años se reúne el Comité Especial de Descolonización y generalmente va Fabián Picardo a insultar, a provocar, pero este año se ha encontrado con las armas de su zapato. Es decir, sus voces al final han sido acalladas y es más, es muy interesante porque, claro, los españoles hoy en día adolecemos de mucho desconocimiento al respecto.
pero lo ha dicho el embajador de España en la ONU. La única institución internacional que puede quitar ese estatus de colonia pendiente de descolonización es la ONU. Ni siquiera España. Ni siquiera España, aunque renunciara, podría cambiar, digamos, esas votaciones del plenario de las Naciones Unidas, ¿no? Eso es importante que lo sepamos, ¿no? Y luego este gráfico pues complementa el que nos ha enseñado antes el general Cifuentes, donde se ve cómo inicialmente a la izquierda aparece lo que era Gibraltar inicial y cómo han ido ganando terreno al mar. Sobre todo han ganado terreno en la costa oeste, a la izquierda de la imagen, pero en la costa este ya están construyendo lo que se llaman las torres de Hassan, lo cual demuestra hasta qué punto van a seguir echando relleno y ocupando territorio que pertenece a España, ¿no? Y bueno, entonces, como complemento a lo que hemos estado hablando en otros programas, sobre todo el tema que es muy interesante y también muy perjudicial para España con respecto a los submarinos y el peligro nuclear, insistir en que no hay plan en España, igual que ha relatado magníficamente el general Cifuentes, como alrededor de las centrales nucleares, cada vez menos en España, pues hacen unos operativos tremendos con protección civil, la Cruz Roja, hospitales de campaña, la Guardia Civil, etcétera, etcétera, ¿no? Los bomberos. Parece ser que ahí todo el mundo ha omitido una realidad, es decir, el rey está desnudo y nadie se atreve a decírselo. O a ver quién le pone el cascabel al gato. Pues al cascabel al gato se lo pondremos en la pica en Flandes, porque hay un peligro que afecta a 500.000 de habitantes que ocupan el campo de Gibraltar, que son los españoles de Algeciras, de la línea Concepción, de San Roque. Hay que pensar que el principal problema que tiene ahora mismo el Reino Unido, además del Brexit y otros que se busca, porque el Reino Unido siempre se busca problemas, está el de Escocia. Y el motivo o el principal bandera electoral del Partido Nacionalista Escocés es echar a las bases de submarinos británicos de sus territorios escoceses, en concreto la base de Clyde. Y eso lo tenemos que saber los españoles, porque los escoceses están presionando a los británicos, que son ellos, bueno, más bien a los ingleses, para que reparen sus submarinos pues en otros sitios. Y al final, como en España tragamos con todo, me ha sorprendido además muy gratamente la posición beligerante del alcalde de Algeciras en la entrevista del Financial Times, en el sentido de que yo tampoco lo sabía. Gibraltar no tiene una planta de reciclado de aguas contaminadas, sino que lo lanza todo al mar. O sea, es una cosa tremenda. Ya si se acordarán en los años 80, ¿se acuerdan las imágenes de los bidones con hormigón que tenían en su interior restos nucleares? Así era como los británicos se desprendían de vamos a decir, de sus residuos nucleares. Pues de alguna forma los británicos parece que siguen practicando ese tipo de lanzarle al mar todo, Y bueno, entonces, como decía, no hay ningún tipo de concienciación a nivel nacional, ni siquiera por el alcalde de Algeciras ni por el alcalde de la línea Concepción, el señor Franco, que además ha repetido por una mayoría absolutísima. Parece que es un tema pues, que les produce, no sé, pavor el tratar este tema. Como digo, los escoceses han conseguido, por la vía de la presión política, casi expulsar y echar esas bases, sobre todo la base de Clyde. Y otra cosa también muy interesante, y complementa lo que hemos explicado en otras sesiones, eso lo reconoció el Consejo de Seguridad Nuclear. El Consejo de Seguridad Nuclear no hace ninguna prueba, Las mediciones las hace de los terminales que tienen protección civil, que deben ser terminales, vamos a decir, elementales. Los únicos medidores de referencia creo que están en Ceuta y en Tarifa, a varias decenas de kilómetros, cuando realmente el medidor debía de estar prácticamente in situ. Otra cuestión interesante que reconocido el Consejo de Seguridad Nuclear es que el Reino Unido no permite a los técnicos españoles entrar en Gibraltar. Nunca les ha permitido entrar a inspeccionar. Estamos hablando de Zaporilla, la importancia de enviar a técnicos internacionales a ver qué es lo que pasa, para presionar sobre todo a los rusos. Y allá han ido. ¿Por qué no van a Gibraltar? Porque no tiene la consideración de puerto X. Eso es un puerto que se llama Z. Tengo entendido que pueden entrar pues buques convencionales, pero para que sean de puerto
de submarinos nucleares tiene que tener una población alejada al menos creo que 500 metros. Y no es así, están todos encima de ese puerto de Gibraltar. Continúo. He consultado por la ley de transparencia datos al Ministerio de Exteriores y no me los han querido dar con respecto a temas de mediciones, que creo que es fundamental, porque sí que se hacen mediciones. Hay un buque de la Armada que cada vez que entra un submarino nuclear, un buque de la Armada Española que se coloca en la bahía de Algeciras, pero no tenemos conocimiento de esas mediciones. Y yo las he pedido al Estado y me han dicho que no, alegando seguridad nacional. Digo, pero vamos a ver, si lo que yo quiero es estar seguro de que no hay ningún tipo de riesgo para la población, y para estar seguro de eso, ellos tienen que dar ese dato. Parece ser, a una pregunta que hizo Vox, una buena pregunta, también cuando lo hacen bien hay que reconocerlo, hace un año hablaba de un submarino nuclear británico que había entrado y preguntaba al gobierno qué garantías tiene España con respecto a la seguridad, ¿no? Entonces, en base a la ley de transparencia, he pedido, y ellos, el gobierno respondió que seguían en vigor las garantías de un ministro de Asuntos Exteriores de Tony Blair, que no sé si se acordarán ustedes, se llamaba Jacques Straw. Jacques Straw, no sé si les suena. Bien, Sí, con sí. la ley de transparencia he tenido acceso a esa carta y esa carta me parece que es vergonzosa. Primero, porque dice que España no tiene nada que quejarse, nada, absolutamente nada. Es más, esos submarinos entran ahí en beneficio de España. O sea, una cosa ya verdaderamente increíble. O sea, no sé cómo un gobierno... Y esa carta se la envió a Moratinos. No sé si se acuerdan ustedes de Curro de Satinos, le llamaban, ¿no? Y luego también otro tema interesante es que España es informada, pero solamente 24 horas antes de la entrada del submarino. Imagínense qué preparativo podemos hacer 24 horas antes. Verdaderamente increíble. No podríamos ni desplazar ningún equipo de ninguna parte de España. Y ya lo que me parece lo más gravoso de todo es la negativa a que entren técnicos nucleares españoles. Es decir, ellos dicen que informarán, bla, 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 bla. Es decir, garantías absolutamente ninguna. O sea, pero el gobierno ha respondido a Vox con esto y bueno, y debe ser que Vox no han pedido la carta. Yo la he pedido y yo la tengo. Y claro, la carta me produce verdadero sonrojo. Es decir, no podéis entrar, os aviso 24 horas antes y además que sepáis que esos submarinos están ahí para protegeros. Pues vamos a ver, o sea, me parece verdaderamente bastante desafortunado que España admita esas garantías en una base que, como ha dicho la ONU, pues es ilegal desde el punto de vista del mandato internacional. No sé si mi general quiere aportar algo al respecto, mi general. No, no, está claro lo que estás diciendo. Es sorprendente la falta de información. Aducir seguridad nacional, bueno, no sé, yo creo que hay quizás autoridades del estrecho pues, se les podría animar a que pidieran esa información. No sé si lo han hecho, pero a lo mejor el alcalde de la línea o otras autoridades podrían sumarse en vez de que sea una petición de un particular, que sea de un organismo o que se le pregunte, ¿no?, a ese alcalde por este tipo de medidas, a ver si hay algo. Muchísimas gracias, mi general, por su comentario. Don Fernando. Pues sorprende con tantos grupos, digamos, de presión y de reivindicaciones, que nadie realmente, ningún grupo haga bandera de estos actos, que haya realmente movimientos, manifestaciones en la zona, que tengamos un ecologismo muy preocupado por la sequía en Doñana y por unos cuantos campos de fresas, pero que este tema prácticamente pasen de puntillas y no interese nada. Cuando Y podríamos mirar a ver qué propugnaban los partidos políticos de la zona, Pues incluso sí, en la comunidad autónoma para las elecciones, a ver si había algo que hubiesen dicho o especificado este tema. Porque es sí, raro sí, que los partidos políticos no tengan nada, me refiero en las elecciones municipales. sí, sí, vamos a investigarlo. pues, Perdona, Fernando, que te he sí, cortado. sí, no, 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 sí, está muy bien y pues en este ámbito, pero no es algo que esté pasando a nivel nacional, que se esté trasladando. Y es lo que es lamentable porque esto tendría que ser una política de Estado.
Pues muy bien, don Fernando, nos quedamos con eso. Lo que realmente pedimos en la Pica en Flandes es que con respecto a Gibraltar haya una política de Estado. Igual que el tema de las Malvinas está constitucionalizado como una disposición de su Constitución, en España tendría que estar. Ya que no está, al menos que haya una política de Estado, pero de todos. Lo que no puede ser es que veamos a gente del PNV, de Esquerra Republicana y de los independentistas constantemente en Gibraltar mariposeando. Eso ya nos hace sospechar, efectivamente, que es un centro de desestabilización. Irradia discordia y división. Por lo tanto, es importante que los grandes partidos se unan para generar esa opinión pública y esa cuestión de Estado. Pues muchas gracias, queridos oyentes, y les invitamos a concienciar a sus entornos con respecto a Gibraltar y, por supuesto, a que sigan con nosotros en esta segunda parte.